tardes, televidentes. Estamos de vuelta. La Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Para el análisis tenemos una entrevista vía Zoom al constitucionalista doctor Ismael Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Quintana, desde su respetable punto de vista, el dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente Lasso resuelto por la Corte Constitucional, ¿se enmarca o no en lo que establece la Constitución? Buenos días, estimada Luisa, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Creo que sí, me parece que finalmente la Corte responde todo lo que se esperaba que conteste y que muchos habíamos venido anticipando que debía y podía resolver. Me parece que es importante separar primero el análisis de las formalidades que hace la Corte Constitucional en las primeras páginas, párrafos de su decisión, donde revisa propiamente el procedimiento que se llevó a cabo en el CAL, con todos estos señalamientos que se hicieron sobre la preclusión, sobre el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, sobre si cabía o no cabía que se presenten estos alcances a la acusación constitucional, sobre finalmente si el CAL calificó o no a trámite la acusación dentro del plazo. La Corte advierte que eso se ha dado y que por lo tanto el procedimiento se había cumplido, más allá de que es correcto que haya llamado la atención a la legislatura por la desprolijidad que tuvo al momento de la citación de las normas. Sin embargo, habíamos advertido algunos que estos eran errores de forma, pero que se podían y se debían subsanar en el dictamen, y la Corte lo ha hecho aplicando la regla Iura Novit Curi. Doctor Quintana, analicemos precisamente ahora lo de fondo. Ellos, con 6 votos a favor, indican, como usted también ha señalado, que tanto la solicitud como el trámite respetaron los principios de legitimidad y también el debido proceso. Sin embargo, de las causales presentadas, solamente acogen una, que es la de peculado, no así la de concusión. ¿Coincide usted con esos 6 votos de los jueces de la Corte? A ver, al presidente se le imputaban 3 hechos, ya en el fondo de la acusación. El hecho número 1 tenía que ver con la designación de Luque Lecaro frente a la empresa coordinadora de empresas públicas. El hecho número 2 era lo relativo a Petroecuador y esta aparente red de corrupción manejada por el señor Cedeño y el señor Aguiar. Y el hecho número 3, que muchos sostuvimos siempre era el más potente de la acusación constitucional y que ha sido el que ha merecido calificación de la Corte, el relativo a las irregularidades, a los perjuicios económicos en Flopec, fruto de un contrato suscrito entre esta empresa pública y una empresa privada. Comparto con la decisión de la Corte. Yo siempre sostuve que al menos el hecho número 2, el relativo a Petroecuador, no tenía desde lo argumentativo un nexo causal, un nexo verosímil, creíble, lógico, para poder, por el hecho Petroecuador, el hecho 2, imputarle una responsabilidad política al presidente. Eso se sostuvo. Siempre dijimos que la Corte tal vez no iba a dar paso a ese hecho, y eso ha ocurrido. Me parece que en el hecho número 1 tal vez la Corte pudo haber hecho un análisis más prolijo respecto al deber que el presidente tenía frente a las irregularidades que había estado cometiendo su delegado en las empresas públicas. Me refiero al señor Luque Lecaro. Sin embargo, la Corte encuentra que ahí tampoco hay credibilidad. Dice la Corte que hay argumentos que estarían desconexos, que hay argumentos contradictorios y que por lo tanto no se cumplen los parámetros del artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero en el tercer hecho, que es el de peculado, la Corte encuentra suficientes elementos argumentativos. Ojo, la Corte no analiza pruebas, la Corte no revisa la veracidad de los hechos, y eso lo dice claramente en su dictamen, y la Corte no imputa responsabilidades porque, claro, la magistratura reconoce que esa es una labor, en este caso, del juzgador político. Es decir, esto, lo de fondo, la prueba de la responsabilidad política del presidente, no debía discutirse en la Corte, sino que tendrá que discutirse ya ahora, que es una realidad, el hecho de que el presidente tendrá que enfrentar un enjuiciamiento político. Así que me parece que en términos generales, Luisa, el voto de mayoría es un voto bastante bien razonado desde lo constitucional. Me parece que la Corte se queda en las competencias que muchos decíamos que tenía, unas competencias de revisión formal de la acusación constitucional y unas competencias de revisión de los argumentos, de lo argumentativo, del fundamento lógico y jurídico de la acusación, sin ir más allá
de lo que el artículo 153 de la propia ley le prohíbe: revisar Doctor hechos, Quintana, revisar pruebas e imputar responsabilidades. Doctor Quintana, una vez que se ha conocido el dictamen de la Corte Constitucional, se ha dicho que se trata este juicio político de un proceso muy complejo. ¿Qué tiempo va a tomar el que se pueda llevar a cabo la sustanciación de este juicio político y cuáles son los procesos o procedimientos que contempla la Constitución y la ley? A ver, ¿qué va a pasar ahora con el dictamen? Este proceso tiene que ser devuelto al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional va a tener 3 días para devolver esto al CAL. El CAL abocará conocimiento del dictamen y lo remitirá inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y Control Político, quien tendrá que abocar conocimiento. A partir de que se aboque conocimiento en la Comisión de Fiscalización y Control Político y hasta llegar a una eventual sesión donde se vote una hipotética moción de censura y destitución, tendrán que transcurrir más o menos 45 días que va a durar el trámite del juicio político, porque ante la Comisión de Fiscalización se abrirá una etapa de sustanciación, de práctica de prueba de cargo, de práctica de prueba de descargo, de formulación de alegatos y un tiempo para que la comisión pueda elaborar el informe. Este informe, que no será vinculante para el Pleno, tendrá 2 posibilidades: 1, recomendar al Pleno el enjuiciamiento político; 2, recomendar al Pleno el archivo de la acusación constitucional. Con eso tendrá que ir al Pleno y el Pleno decidirá sobre la base de ese informe, que, le vuelvo a insistir, no es vinculante para el Pleno, autónomamente cuál es la decisión que se toma, si se llama a Lasso a juicio o si no se lo llama a juicio. Es decir, podría el informe recomendar el archivo y el Pleno resolver que se va al juicio, o podría el Pleno recomendar el juicio, podría la Comisión recomendar el juicio y el Pleno desestimar ese informe y señalar que el proceso se archive. Okay, pero todo esto Quintana, va a llevar más o menos 45 días. Doctor Quintana, en el hipotético escenario de que no se consigan los 92 votos para censurar al primer mandatario, de que se consigan los 92 votos y que el mandatario sea censurado, ¿cómo se llevará a cabo el proceso de sucesión y qué es lo que determina la Constitución y en qué tiempos o plazos de sucesión si fuese censurado políticamente? Sí, le escucho. A ver, básicamente ahí tenemos unas reglas de sucesión presidencial bastante bien definidas. Si es que operase la censura y destitución del presidente Lasso, inmediatamente asumiría la presidencia de la República el hoy vicepresidente Borrero. Él asumiría la presidencia por el resto de los 2 años que le quedan a este periodo de gobierno, es decir, completaría el periodo e inmediatamente, perdón que se lo diga Luisa, pero tengo un ruido de fondo que no me permite hablar. Voy a tratar de seguir. Le decía que asumiría el vicepresidente Borrero la presidencia de la República e inmediatamente tendría ya como presidente que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de entre los integrantes de esa terna la legislatura designe al nuevo vicepresidente de la República. Si no fuese censurado en lo que le resta de gobierno, ¿podría la Asamblea volver a hacer otro intento de juicio político o ya no? Podría intentarlo, pero no por el mismo hecho. Es decir, ya no por los temas de Flopec, ya no por los temas que sustanciarían o merecerían el trámite en el juicio político. Pero podría, sin lugar a dudas, intentar una nueva acusación por otros hechos distintos a los que tengan que ver con Flopec, que es respecto a los cuales la Corte ahora ha dado la posibilidad de trámite de juicio político. Ok, doctor Quintana, con este dictamen de la Corte Constitucional ya en firme, ¿puede en estos momentos, si lo considera pertinente, el presidente de la República llamar o vía decreto ir hacia una muerte cruzada? A ver, creo que hay que separar las cosas. Puede hacerlo, lo puede hacer, porque la Constitución no le impone un límite al presidente en el sentido de no poder disolver la Asamblea en el evento que el presidente estuviese enfrentando un juicio político.
De poder hacerlo, lo puede hacer. Ahora, esa no es la película completa. La segunda parte es que la disolución parlamentaria aplica siempre y cuando exista causal constitucional. El artículo 148 de la Constitución fija 3: grave crisis política y conmoción interna, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual el presidente requeriría dictamen previo de la Corte en este caso, y la tercera, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Ni de lejos, mi querida Luisa, la activación de un mecanismo previsto en la Constitución, como es el juicio político, supone el cumplimiento de una de las tres causales. Así que si bien el presidente podría hacerlo porque no tiene obstáculo constitucional respecto al juicio político, sí podría entenderse que el presidente está utilizando, o más bien dicho, mal utilizando, la figura de la muerte cruzada para esquivar el comparecer a un juicio político y para evadir la eventual moción de censura y destitución. Y Doctor eso, Quintana, en términos de derecho constitucional, implicaría un fraude a la Constitución. Por eso le insisto, al día de hoy, si usted me pide una opinión a sí mismo, lo más objetiva posible, estimo que no existe causal constitucional para que el presidente de la República acuda al uso de esta figura. Porque con ese argumento supondría entonces que la Asamblea jamás podría fiscalizar al presidente de la República, porque el presidente tendría la potestad de devolverle la pelota con un decreto de disolución parlamentaria, y eso constitucionalmente supondría anular la facultad fiscalizadora que tiene la legislatura. Entonces, mucho cuidado con lo que se le está recomendando hacer al presidente en esa materia. Doctor Creo que el Quintana, jefe del Estado debe comparecer al juicio. Doctor Quintana, ¿podría el juicio político o la muerte cruzada haber herido de muerte la institucionalidad del Estado? Y de darse esta última, ¿qué es lo que prevé la Constitución para salvaguardar la democracia y la institucionalidad del Estado, que de acuerdo a varios respetables criterios está en riesgo? A ver, vamos a tratar de contestar las dos cosas. La primera, yo no creo que ni de lejos la activación de cualquiera de los dos mecanismos suponga un desgaste a la institucionalidad. Por supuesto, nos va a poner en una situación muy incómoda en el sentido de que el país se paraliza sin una legislatura o en el evento que se censura y se destituye un presidente. Pero juicio político y muerte cruzada, si es que se cumplen los parámetros y los cánones constitucionales y legales, ningún problema. Ahora, ¿qué pasará en el evento de que el presidente decida hoy, pasado mañana o ya ha iniciado el juicio en la Asamblea, activar el botoncito de la muerte cruzada? Bueno, la Asamblea con el decreto presidencial automáticamente cesa en funciones, es decir, se van a la casa. El presidente se quedará gobernando el país no un año por si acaso, no 6 meses por si acaso, se queda 90 días al amparo del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3 meses tiene el presidente para gobernar así, no más. En esos 3 meses se van a tener que organizar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas para completar el periodo. Es decir, tendríamos a lo mucho de aquí a 6 meses elecciones, o 3 meses, 4 meses, lo que demorará el proceso en el Consejo Electoral, elecciones anticipadas, vendrá un nuevo presidente, vendrá una nueva legislatura y el presidente Lasso se irá a su casa si es que decidiera no participar en la contienda electoral o aún decidiendo no ganar la contienda electoral para la elección anticipada. Así que, desde luego, las consecuencias constitucionales están claras. En ese evento hay elecciones anticipadas. No es que el presidente se va a quedar para completar el periodo por si acaso, porque aquí también se está vendiendo humo. Bien, doctor. Pero más allá de las consecuencias constitucionales, habría también que pensar en las consecuencias políticas que esa decisión podría traer a un país que podría entrar a una paralización terrible en el evento que el presidente tome una decisión sin tener causal constitucional para hacerlo. Gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos criterios en lo constitucional. Nos permite dilucidar muchas interrogantes. Que tenga un buen día, estimado doctor Quintana. Un abrazo, querida Luisa. Buenos días. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Ismael Quintana, constitucionalista, haciendo un análisis de la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al juicio político en contra del primer mandatario. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más información en la noticia Primera Emisión.